Vamos a hablar un poco de los tratamientos y cuidados, pero también vamos a hablar de que hoy va a recibir un reconocimiento. Gracias por venir, doctor, y estar con nosotros esta mañana. No, muchas gracias a ustedes, como siempre, este, ocupándonos por ahí de la información y de compartir con la gente, y nada menos que a través de los medios, con estas cuestiones de salud, ¿no? Exactamente. Y por eso queríamos hablar cómo está la situación hoy acerca de los tratamientos, de los cuidados con, en este caso, el VIH. Estamos viendo también, es jefe del área de ITS y hepatitis. Exacto. Sí, tenemos un área amplia, digamos, espero que no nos sigan agregando bichitos. Tenemos ahí, siempre quiero tratar de ser lo más claro y explicativo para la gente que nos ve y nos escucha, en que hay que tratar siempre de mirar las infecciones de transmisión sexual primero como una sola entidad, ¿no? Sí. Esto, lo que pasa es que con VIH, HIV ha sido siempre un poco la diva o la estrella de todas estas infecciones, por la historia que tiene, una historia impactante todavía al día de hoy, Ujú. y que además es una infección que no tiene cura, es una primera definición, ¿no? Pero las ITS es como una idea, como un concepto, es algo que nos tiene que prender en forma integral. Hoy tenemos, si bien el VIH, como dije al principio, sigue siendo siempre la que más prensa tiene, ¿no? Ujú. Pero hoy en día el problema sanitario más importante dentro de este tipo de infecciones es la sífilis. Mm. La sífilis, una vieja infección, parece como que el tiempo ya la ha borrado de la memoria colectiva, pero no de los organismos, ¿eh? Es una infección que se sigue transmitiendo tranquilamente a través de las relaciones sexuales y que de hecho tiene una capacidad de transmisión mucho más importante, mucho más intensa que el VIH en sí, digamos, ¿no? Ujú. Por lo tanto, hoy los números, aparte de las estadísticas están para eso, están indicando que ya hace unos años el gran problema de sanitario, el gran problema de la salud pública en cuestiones de infección de transmisión sexual es la sífilis. Bien, ¿es más importante, más riesgosa, más peligrosa que el HIV o no? No, en el sentido de que, o sea, en el sentido de que tiene cura, Sí. ahí ya tenés una gran oportunidad, digamos, ¿no? De decir, bueno, me infecté, pero me Ujú. curé, ¿no? Es una cuestión no menor en cuestiones médicas en relación con el VIH, que el VIH sigue siendo todavía, no hay manera de curarlo, ¿no? Pero de todas maneras, todas estas infecciones siempre tienen riesgo. Las personas que se infectan con sífilis, con gonorrea, Ujú. con VPH en el tiempo, con VIH por supuesto, siempre están expuestas a, a dolencias o riesgos innecesarios, digamos, si se quiere. Sí. Además, sífilis tiene otra cosa, tiene curación, esto lo remarco siempre porque me parece que es importante, ¿no? Por ahí siempre hablamos de las infecciones, el problema, pero que por ahí no insistimos mucho en que es una infección que tiene cura, que Ujú. tiene solución, el tratamiento es barato si se quiere, porque es con penicilina, sigue siendo el arma mortal absoluta para la bacteria de la sífilis, como hace 80 años, Ujú. desde la invención de la penicilina. Y el diagnóstico también es muy sencillo, es un diagnóstico que no requiere complejidades de ningún tipo, se puede hacer en el nivel de atención que se quiera dentro de la salud pública y de la salud privada. El laboratorio también es económico, la determinación, digamos, de la prueba, así que tiene todas las ventajas. Pero hay una cuestión que también como idea central de todas estas infecciones siempre nos tiene que acompañar en la cabecita, es que se pueden prevenir, ¿eh? Sífilis es un problema actualmente por la cantidad de nuevas infecciones que se van registrando año a año. Esto se vienen con estadísticas 7 veces más altas Ujú. de lo que se estaba viendo por lo menos hace 8 años atrás. ¿Y a qué se debe esto? Simplemente uno tiene que pensar que hay un mecanismo de transmisión absolutamente prevenible, lo remarco siempre, que es usar el preservativo y que es lo que no está pasando en la sociedad, digamos. Las personas nos hemos alejado de un montón de hábitos de autocuidado Ujú. en general, pero con respecto a las relaciones sexuales,
es donde más se ve, digamos, porque ahí hay un componente que no es sencillo de, o sea, uno puede informar, Sí. ¿no? Decirle a la gente conoce, aparte la gente hoy en día es muy difícil no estar informado de algo, ¿no? Ujú. Hay una intensidad con las redes sociales, con la presencia de los medios, de la información permanente, buenas y malas, ¿no? Porque hay veces en estas cuestiones de medicina siempre, Sí, que usan la inteligencia artificial o Google y por ahí no, sí, también no van hay, a lo que sí tienen que ir a hay, los médicos. exactamente, es una cosa frecuente Ujú. en el consultorio actualmente. Uno viene una persona y dice, sí, porque tengo tal afección. ¿Y cómo sabes? ¿Cómo? Me dice, no, porque le pregunté al chat GPT Sí. o a Gemini, y bueno, algunas de las cosas que tenemos que están accesibles, ¿no? Pero eso no resuelven estos problemas médicos porque exceden por ahí de la información. Ujú. Entonces, cuando se trata de hábitos de autocuidado, nos enfrentamos siempre a esa barrera de que son las personas las que deciden. Yo puedo tener toda la mayor información del mundo, pero si al momento de tener una relación sexual ya no preví el preservativo, no estoy pensando en eso, y va a ser difícil. Ujú. Pasa en Estos toda... Sí, casos, por ejemplo, de sífilis que nos decías que están en aumento, ¿en qué edades aproximadamente se da? sí. Teníamos habitualmente la estadística marcaba una tendencia entre 25 y 34 años, esa era digamos, el rango etario donde uno observaba la mayor cantidad de casos, Ujú. que tiene que ver con una etapa de la vida de las personas en que es la mayor actividad sexual, digamos, se puede dar en esos años, ¿no? Sí. Pero con sífilis se está viendo de que ese grupo poblacional de esa edad está siendo desplazada por gente mucho más joven. Entonces vamos más abajo en el registro de la curva y nos encontramos con 15 a 24 años. 15 años a 24 años. Lo repito porque Sí, va bajando no el es un rango. numerito así Ujú. como para no prestarle mucha atención. Y se condice con lo que uno ve en el consultorio, ¿no? Gente cada Doctor, vez más ¿y joven. cómo nos damos cuenta? Porque yo había leído ahí un registro, por ejemplo, del HIV, que ahí el 13% de la gente no sabe, porque por ahí es silenciosa, no conoce los síntomas. ¿Cómo sabemos nosotros? Sífilis también es una infección bastante silenciosa, no suele tener demasiadas manifestaciones al principio de la infección, por lo tanto puede pasar tranquilamente desapercibida. Con VIH mucho más, porque VIH tiene inclusive hasta 5 años haciendo un promedio, si se quiere, en el cual las personas no presentan ninguna cosa que uno le haga pensar que puede tratarse de una infección de este tipo. Ujú. Son hábiles maquilladoras de la realidad. Y además que las personas somos negadoras, así que se suma, ¿no? Por ahí tenemos algo, por ejemplo con sífilis puede haber algunas lesiones al principio, pero no las jerarquizamos, entonces no vamos al médico. Y lo otro que suele pasar es que tenemos algo genital, nos da vergüenza todavía, a pesar de todos los cambios, de la apertura y, Sí. ¿no? De una gran cosa de que las cosas se dicen con mucha más naturalidad, si se quiere. Todavía hay mucha gente que con el tema genital entra está ahí en un limbo, ¿no? Entonces tiene vergüenza de preguntar, ir al médico, Ujú. pero le pregunta al farmacéutico, qué sé yo, al tío, a la prima, y ahí entramos también en una cosa que muchas veces no se hace lo que se tiene que hacer y esa persona sigue infectada y no se cura, digamos, ¿no? Entonces, con VIH ya te digo exactamente lo mismo y además pasan muchos años. Pero eso no significa que esa persona nos siga transmitiendo porque ahí está el problema. Un Ujú. problema para la salud de esa persona en forma individual, que obviamente se va deteriorando porque las infecciones esto hay que imaginarse una guerra, Sí. ¿no? Entre el organismo y la bacteria o el virus. Y en algún momento gana alguien. Ujú. Por supuesto que tenemos que ayudarle, ¿no? Con el caso de los antibióticos, lo demás. Pero se sigue transmitiendo. Entonces, son personas, por ejemplo, las personas con VIH que no se diagnostican a tiempo
quiero aclarar que no es culpa de las personas, ¿eh? Hay un montón de cositas ahí que hay que mirar. Y esos 5 años va a seguir transmitiendo el virus, digamos, ¿no? Así que imagínate. Para realizar el análisis, ¿hay que ir directamente al hospital? ¿Hay que ir a un médico de cabecera? Hay dos Hay veces maneras. que hay, ¿no? Hay Sí, sí, sí. Hoy, algunos... por ejemplo, hay una actividad de testeo. Unas actividades. Ahora sí, hay tiempo, lo comento. Eh, es decir, hay dos maneras. Una manera es no tener nada, que para mí es la mejor situación. Usar preservativo, primera cosa, ¿no? Porque es lo que funciona. Acá Sí, lo viejo funciona. Bueno, un poco, sí, porque el preservativo tiene ya 100 años de historia. sí. No es jovencito. Pero todavía hay gente que le huye mucho al preservativo, ¿no? Y recuerdo que en los centros de salud y en nuestro programa pueden retirar las personas que lo deseen en forma gratuita. La provincia compró preservativo, así que estamos con posibilidad de distribuir. Porque también en la farmacia no es que está muy económico, Por está eso, medio caro. eso iba a comentar si el valor del preservativo contribuye a que haya un aumento de esta cantidad de Sí, enfermedades. sí, de hecho que sí. Es una cosa más, digamos, ¿no? Dentro de la falta de generarse el hábito del autocuidado, y un montón de otras cosas más. Hoy las situaciones de encuentros sexuales entre personas ya no es la misma. Han cambiado mucho, es decir, antes era una cosa mucho más organizada, si se quiere, ¿no? Ujú. Pero hoy en día es un poco más. Hay personas que tienen muchas relaciones por semana, con personas diferentes, porque también por ahí reside un poquito esa cuestión que contribuyen las redes sociales, Sí, contribuyen las aplicaciones para para las citas, citas, es sí. mucho más fácil. Antes había que trabajar un poco más, había que charlar, había que verse. Ahora eso agiliza mucho. Ujú. Y además también las relaciones no se ven como una cuestión ya de proyectos o de situaciones apuntando a eso, ¿no? Sino que hay una cuestión de permanente búsqueda de la satisfacción instantánea, que es muy jodido eso en otros términos, Ujú. porque hay aplicaciones que son para encuentros que son con varias personas, digamos, o Ujú. sea, ya no se trata de estar con una sola persona, sino ya la cuestión pasa son las orgías y las fiestas sexuales, ¿no? Sí. Así que el precio, por supuesto, que El tema es contribuye. que antes se hacía sin decirlo, más tapado, Sí, ¿no? sí, era menos, era más difícil organizarlo también, ¿no? Ahora es muy fácil, ya te digo, hay aplicaciones, inclusive para la famosa chemsex, que es Mm, otra de las cuestiones. Chemsex lo comento porque más allá del chemsex en sí, organizado y con fines de consumir sustancias y reunirse 2 días en un sí. lugar y tener situaciones orgiásticas, digamos. También ahí este punto de las adicciones es un tema que realmente ha pegado muy mal en mucha gente, en mucha población, porque la persona que está consumiendo en forma habitual o que consume para tener encuentros sexuales, imagínate que el preservativo no se va a acordar ni ahí, digamos, Ujú. ¿no? Y cada vez tenemos más frecuencia de personas que solemos ver en ese Y a raíz contexto, de digamos. esto, doctor, de la apertura, lo que decías, la agilidad o la facilidad, ¿no hace falta mayor capacitación o llegar a los más jóvenes, como decían, ¿no? A los de 15 años o menos, quizás para que estén en conocimiento o ya tengan por lo menos la prevención? Claro, sí, totalmente. Todo eso sirve. Es más, siempre comento que cuando uno hace un diagnóstico a una persona que tiene 15 o 16 años, Ujú. o 14, porque Perrando vemos a partir de los 14 años, Sí. en ese momento estamos llegando muy tarde. Mm. A veces pensamos, no, es un chico, muchas veces van con sus mamás, viste, tanto chicas como chicos, y sí, la verdad que son niños, aparte, con, yo que tengo cierta cantidad de años, digamos, lo veo como niños Sí. realmente, pero estamos llegando muy tarde, porque si hay que empezar Ujú. antes de que las personas tengan relaciones sexuales ya pretendiendo, ¿no? Tratar
de educar en el sentido de hay que cuidarse, hay que saber que el preservativo sirve, que tenemos que tener esos cuidados. No para, ahí todavía hay gente que piensa que uno habla de preservativos en un séptimo grado, no sé cómo se llamarán ahora, Sí. y es como que vos estás incentivando a los chicos a tener relaciones, eso es muy tonto. Ujú. Los chicos se hablan de relaciones sexuales en segundo grado, realmente es así, nos pasa todo cuando somos niños, no estoy Sí, sí. invadiendo ninguna cuestión de Sí. conocimiento escolar ni nada, ¿no? Pero y ahí lo importante es que somos los adultos responsables. Entonces, esa información tiene que ser orientada a los chicos, la gente que hace educación debe saber cómo, orientada a los jóvenes, porque ahí tenemos el problema, evidentemente, y por supuesto machacando a los adultos. Ujú. Porque cuando vos mirás tu actividad de consultorio, esto le pasa a toda la gente que atiende, hace atención, el problema en sí no es el más chico, porque hacemos diagnóstico en todas las edades. Ujú. Es decir, a un chico vos le podés decir, mirá, tenés que aprender, bueno, uno entra ahí en una cosa paternalista, ¿no? Pero a un señor de 40, 50, a una señora de 60 años, que tenemos de todas las edades, ¿qué pasó ahí, digamos, no? Ujú. Así que no es un problema de los jóvenes. Hay que Estamos estar. medio que todos ahí complicados, ¿no? Pero el tema es que los adultos tenemos responsabilidad. Mm. Entonces no podemos hacer la vista gorda. Porque también es fácil decirle, che, la escuela tiene que hacer. No, sí, la maestra, el profesor de biología, como era antes, que te daban la clase de ITS. No, esto es una cuestión del núcleo familiar, sea la manera en que esté compuesta, la comunidad escolar, la familia, el médico, el centro de salud. Es decir, todos tenemos que estar acá trabajando, eh, eh, machacando, digamos, que el camino acá es el preservativo. Ujú. ¿Mm? Por otra parte también, me imagino que la gente que está escuchando quiere saber dónde, nuevamente repetir, dónde pueden Sí. encontrar los preservativos, porque esto es por ahí fundamental hacerlo. Sí, la provincia históricamente tiene centros de distribución en los centros de salud, en los hospitales, Perrando en nuestro programa que funciona dentro del predio de Perrando. Ujú. Eh, Remarco que no hay provisión nacional como era antes, pero la provincia ha comprado, así que, y creo que está comprando también para salud sexual y reproductiva, que es el otro lugar, para que Sí. sepan que los lugares donde se entregan anticonceptivos y se hace la consejería por el control de natalidad, de embarazos, también hay posibilidades de retirar preservativos, así que no solamente ir a un programa o un lugar donde hacen infecciones de transmisión sexual. Ujú. Eso está disponible. Con respecto, decíamos, hoy me fui con la pregunta que me habías hecho. Te decía, la situación ideal es que uno no tenga nada y que diga, bueno, cada tanto, una vez al año, y me voy y me hago un test. Sí. Está disponible, Inmunología de Perrando hace a las 4 de la tarde sin orden médica. Ujú. Comento porque es importante, muchas veces también es una barrera de que yo quiera testearme y me digan, no, primero tenés que sacar turno para el médico, esperar 22 horas en la sala de espera, después te va a dar la orden, después tenés que hacer turno, sacar el turno de laboratorio. Imagínate Sí. que no lo va a hacer nadie. Ujú. Después hay semanas, hoy por ejemplo comentaba que hay una actividad de testeo, creo que en la Plaza 25, en la peatonal, me parece que organizado por la Subsecretaría de Prevención de la Salud con la Dirección de Laboratorios, en relación al Día Internacional del Testeo. Ujú. Así que eso también es una oportunidad, por ahí andar por el centro, pasar y en 20 minutos tenés el resultado, digamos. Eh, Eso está dentro de todo, digamos, facilitado. ¿Tendría que haber más? Sí, tendría que haber más. Las postas de testeo voluntario, como así se llama, no es algo nuevo, nacieron allá en 1995 en Estados Unidos, en algunos distritos y lugares donde ya se sabía el HIV, volvemos al HIV, es laboratorio dependiente. Uno puede tener toda la sintomatología, saber que, qué sé yo, bueno, me tocó unos meses muy alocados, bueno, no me cuidé, pero hasta que el laboratorio no te dice no podés hablar de VIH.
Fíjate la dependencia Sí. que hay. Ya se sabía hace 30 años atrás, 20, 25, hace 30 años atrás, que el acceso al testeo era una de las formas de poder ir afrontando la epidemia. ¿No cambiaron los 1996. tratamientos o siguen Cambiaron siendo los muchísimo, sí, mismos? sí, sí. Primero no había, un poco la línea de tiempo no había. Después había cosas, drogas que realmente eran terribles, con sus efectos colaterales y aparte Sí. no funcionaban del todo bien. Hasta que finales de los 90 se implementó una terapia que se llama antirretroviral, eh, que fue lo que cambió la cara totalmente de la epidemia. De hecho, esa es otra de las cuestiones. VIH dejó de ser un problema mortal, Ujú. como fue en su principio, y eso también afloja un poco la tensión y la expectativa en las personas, ¿no? Antes, los que nos acordamos de las publicidades y las campañas de los 80 y los 90, apelaban directamente al miedo. Sí. Era o te cuidás o te morís, digamos, no había no había cosas intermedias ahí. Eso fue cambiando y los tratamientos actuales consisten cada vez en drogas que están siendo mejoradas, que le aseguran primero un control infectológico a la persona con VIH, elimina la carga viral, eso se llama indetectable intransmisible, es otra de las cuestiones logradas con los medicamentos. Yo estoy indetectable, no transmito el virus, así de simple. Una enorme consideración, digamos, a la hora del tratamiento. Es una pastilla por día y gracias a la Fundación Huésped, que trabaja muchísimo desde el principio de la pandemia de HIV, está disponible un tratamiento que ya tiene menos drogas inclusive. Habitualmente son 3. Estos en contribución, Huésped contribuyó a esa investigación y son 2 drogas nada más que se dan en una pastilla, que al tener menos drogas eliminás los efectos colaterales probables también. Así que cura no hay todavía. Hay un medicamento de aplicación semestral que ya está autorizado en Estados Unidos y otros lugares. En Argentina, lenacapavir. En Argentina creo que estaba esperando autorización ¿Y qué produce este? Lenacapavir es un antirretroviral, o sea, principalmente para la prevención del VIH. Bien. Es decir, uno se puede, no teniendo VIH, Sí. te puedes aplicar cada 6 meses, es subcutáneo, y haces una profilaxis pre-exposición, se llama eso. Que esa es otra de las maneras de evitar los nuevos contagios. Es discutible todavía, hay mucha marea por ahí dando vuelta, porque habitualmente cuando uno habla de prevención estamos hablando de utilizar cosas para evitar infectarnos y todo lo demás. Sí. En este caso estamos haciendo un tratamiento, si se quiere, que es la misma droga que se utiliza en pacientes con VIH para evitar uno infectarse. Fue muy, muy discutible, porque aparte también son medicamentos muy caros, el lenacapavir Sí, es muy me caro. imagino. Pero pensando en el destino de esta epidemia, en que siguen creciendo los casos nuevos en todo el mundo, no es una cuestión de Argentina, no es una cuestión del Chaco, porque vivimos no sé en qué paralelo del trópico, no sé de cuándo, no pasa por ahí. Esto es una cosa global. Así como nació el VIH siendo global, todas las acciones tienen que ser globales, y bueno, y las cosas negativas también lo son. Exactamente. Doctor, hoy va a recibir un reconocimiento. Cuéntenos también cómo se siente ante esto, que viene trabajando hace varios años en este sector, ¿no? Sí, bueno, esta sí es diferente a lo que estábamos hablando, ¿no? De VIH y las ITS. A través del Hospital Perrando, en el año 2018 se habilitó formalmente un espacio, digamos, para atención del transgénero. De todo lo que significaba la aplicación efectiva de la ley de identidad de género, que ya había sido aprobada y promulgada en el año 2013, y que bueno, dejaba ahí, hacía que la salud pública y obras sociales también tuvieran tarea para la casa para organizar esta cuestión. Esto tiene un antecedente, han habido lugares, espacios amigables, le decían antes, como para atender diversidad sexual. Es también todo un tema para hablar, ¿no?
Hay parte de la población que sufren habitualmente estigmatizaciones, VIH es una, la estigmatización es algo terrible que sigue pasando, más allá de los tratamientos y todo lo que hablamos, el diagnóstico que está un poco más en la puerta de tu casa, pero la estigmatización y la discriminación sigue presente, y con diversidad sexual también. Entonces son poblaciones que tenían muchas dificultades para acceder, no al transgénero o a la terapia hormonal de transgénero, sino a la salud en sí. Es muy complejo esto, no quiero pecar de ser sintético en esto. Entonces el espacio se abre en relación a la identidad de género, pero es una puerta que permite a una franja de la población con dificultades para acceder a la salud a un manejo integral. De hecho, nuestro espacio se llama integral. O sea, podían ir en ese espacio. ¿Todavía está funcionando? Sí, está funcionando. O sea, pueden ir a ese espacio para la atención. Exactamente, no necesariamente para la terapia hormonal. Sí. Hay un montón de complejidades, ¿no? En los sistemas públicos de salud, el acceso a las especialidades, los turnos, bueno, toda hay una cuestión, un combo complejo, que además si se suma a que hay instituciones que discriminan o estigmatizan, estamos sonados, digamos, hay población que no se atiende, porque tiene malas experiencias habitualmente, ¿viste? O sea que eso es lo que quiero destacar, no es solamente transgénero, atendemos diversidad específicamente. Actualmente tenemos turnos por tu gobierno digital, que realmente es una plataforma muy muy fácil, le comento a la gente. Se está extendiendo a las otras especialidades en Perrando y en otros lugares, y se cumplieron este año 7 años de actividad continuada, aún en pandemia. En pandemia seguimos trabajando en el lugar que podíamos, a 22 metros de distancia. ¿Cuántas personas son las que lo integran? Tenemos más de 100 en terapia hormonal actualmente. Oscilamos entre 90 y 110, 120, porque hay por ahí población de que empieza y nos sigue, bueno, como pasa en todas estas cosas. Y bueno, ahí hay una actividad muy, muy interesante, en el cual surge del trabajo de las organizaciones, de la diversidad, así que es desde afuera hacia adentro. El hospital se pone a disposición, por darle un término, y se genera este espacio. Entonces, en esa actividad constante y permanente, no soy solamente yo, digamos, hay un equipo interdisciplinario, hay los departamentos y los lugares del hospital, como el laboratorio central inclusive, el sector estadística, el de patología mamaria, el de diagnóstico por imágenes, bueno, un montón de lugares del hospital coordinadamente, digamos, trabajando como para poder ofrecerle a las personas facilidad en algún momento para tratar su salud. Así que esto se trata, también está mi compañera, gran trabajadora, laburante, militante, mamá trans, instrumentadora quirúrgica de Perrando, que es Ali Galloso, y también la abogada Claro Cantero, que tiene una actividad permanente en el tema de derecho, digamos, de legales, con respecto a los derechos de las poblaciones vulnerables y la diversidad. Muchas gracias, doctor. Gracias por venir. A ustedes, muchas gracias. Hablamos con el doctor